Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 5, capítulo 22. Ofrece María Santísima al Eterno Padre a su Hijo unigénito para la redención humana. Concédele en retorno de este sacrificio una visión clara de la divinidad y despídese del mismo Hijo para ir su majestad a predicar al desierto. Punto 951. El amor que nuestra gran Reina y Señora tenía a su Hijo Santísimo era la regla por donde se medían otros afectos y operaciones de la Divina Madre, y también las pasiones y efectos de gozo y de dolor que según diferentes causas y razones padecía. Pero para medir este ardiente amor no halla regla manifiesta nuestra capacidad, ni la pueden hallar los mismos ángeles, fuera de la que conocen con la vista clara del Ser Divino, y todo lo demás que se puede decir por circunloquios, símiles y rodeos es lo menos que en sí comprende este divino incendio, porque le amaba como a Hijo del Eterno Padre, igual con él en el ser de Dios y en sus infinitas perfecciones y atributos. Amábalo como a Hijo propio y natural, y solo Hijo suyo en el ser humano, formado de su misma carne y sangre. Amábale porque en este ser humano era el santo de los santos y causa meritoria de toda santidad. Era el especioso entre los hijos de los hombres. Era el más obediente y más hijo de su madre, el más glorioso, honrador y bienhechor para ella, pues la levantó con ser su hijo a la suprema dignidad entre las criaturas. La mejoró entre todas y sobre todas con los tesoros de la divinidad, con el señorío de todo lo criado, con los favores, beneficios y gracias que a ninguna otra se le pudieron dignamente conceder. Punto 952. Estos motivos y estímulos del amor estaban depositados y como comprendidos en la sabiduría de la Divina Señora, con otros muchos que sola su altísima ciencia penetraba. No tenía su corazón impedimento porque era cándido y purísimo. No era ingrata porque era profundísima en humildad y fidelísima en corresponder. No remisa porque era vehemente en el obrar con la gracia y toda su eficacia. No era tarda, sino diligentísima. No descuidada, porque era estudiosísima y solícita. No olvidada, porque su memoria era constante y fija en guardar los beneficios, razones y leyes del amor. Estaba en la esfera del verdadero Dios de amor en compañía de su Hijo Santísimo, a la vista de sus obras y operaciones, copiando aquella viva imagen, y nada le faltaba a esta finísima amante para que no llegase al modo del amor que es amar sin modo y sin medida. Estando pues esta luna hermosísima en su lleno, mirando al sol de justicia de hito en hito, por espacio de casi 30 años, habiéndose levantado como divina aurora a lo supremo de la luz, a lo ardiente del amoroso incendio del día clarísimo de la gracia, enajenada de todo lo visible y transformada en su querido Hijo y correspondida de su recíproca dilección, favores y regalos. En el punto más subido, en la ocasión más ardua, sucedió que oyó una voz del Padre Eterno que la llamaba como en su figura había llamado al patriarca Abraham, para que le ofreciese en sacrificio al depósito de su amor y esperanza, su querido Isaac.
Punto 953. No ignoraba la prudentísima madre que corría el tiempo porque ya su dulcísimo hijo había entrado en los 30 años de edad y que se acercaba el término y plazo de la paga en que había de satisfacer por la deuda de los hombres, pero con la posesión del bien que la hacía tan bienaventurada, todavía miraba como de lejos la privación aún no experimentada. Pero llegando ya la hora y estando un día en éxtasis altísimo, sintió que era llamada y puesta en presencia del trono real de la Beatísima Trinidad, del cual salió una voz que con admirable fuerza la decía: María, hija y esposa mía, ofréceme a tu unigénito en sacrificio. Con la fuerza de esta voz vino la luz y la inteligencia de la voluntad del Altísimo, y en ella conoció la Beatísima Madre el decreto de la redención humana por medio de la pasión y muerte de su Hijo Santísimo, y todo lo que desde luego había de comenzar a preceder a ella con la predicación y magisterio del mismo Señor. Y al renovarse este conocimiento en la amantísima Madre, sintió diversos efectos de su ánimo, de rendimiento, humildad, caridad de Dios y de los hombres, compasión, ternura y natural dolor de lo que su Hijo Santísimo había de padecer. Punto 954. Pero sin turbación y con magnánimo corazón respondió al muy alto y le dijo: Rey eterno y Dios omnipotente, de sabiduría y bondad infinita, todo lo que tiene ser fuera de vos lo recibió y lo tiene de vuestra liberal misericordia y grandeza, y de todo sois dueño y señor independiente. Pues, ¿cómo a mí, vil gusanillo de la tierra, mandáis que sacrifique y entregue a vuestra disposición divina el Hijo que con vuestra inefable dignación he recibido? Vuestro es, eterno Dios y Padre, pues en vuestra eternidad, antes del lucero, fue engendrado y siempre lo engendráis y engendraréis por infinitos siglos. Y si yo le vestí la forma de siervo en mis entrañas de mi propia sangre, si le alimenté a mis pechos, si le administré como madre, también aquella humanidad santísima es toda vuestra, y yo lo soy, pues recibí de vos todo lo que soy y pude darle. Pues, ¿qué me resta que ofreceros que no sea más vuestro que mío? Pero confieso, Rey Altísimo, que con tan liberal grandeza y benignidad enriquecéis a las criaturas con vuestros infinitos tesoros, que aun a vuestro mismo unigénito, engendrado de vuestra sustancia y la misma lumbre de vuestra divinidad, le pedís por voluntaria ofrenda para obligaros de ella. Con él me vinieron todos los bienes juntos, y por su mano recibí inmensos dones y honestidad. Es virtud de mi virtud, sustancia de mi espíritu, vida de mi alma y alma de mi vida, con que me sustenta la alegría con que vivo. Y fuera dulce ofrenda si le entregara solo a vos que conocéis su estimación, pero entregarle a la disposición de vuestra justicia y para que se ejecute por mano de sus crueles enemigos, a costa de su vida, más estimable que todo lo criado fuera de ella. Grande es, Señor, Altísimo, para el amor de madre la ofrenda que me pedís, pero no se haga mi voluntad sino la vuestra. Consígase la libertad del linaje humano, quede satisfecha vuestra equidad y justicia, manifiéstese vuestro infinito amor, sea conocido vuestro nombre y magnificado de todas las criaturas. Yo entrego a mi querido Isaac para que con verdad sea sacrificado. Ofrezco al hijo de mis entrañas para que según el inmutable decreto de vuestra voluntad, pague la deuda contraída,
no por él, sino por los hijos de Adán, y para que se cumpla en él todo lo que vuestros profetas, por vuestra inspiración, tienen escrito y declarado. Punto 955. Este sacrificio de María Santísima, con las condiciones que tuvo, fue el mayor y más aceptable para el Eterno Padre de cuantos se habían hecho desde el principio del mundo, ni se harán hasta el fin, fuera del que hizo su mismo Hijo nuestro Salvador, con el cual fue uno mismo el de la Madre en la forma posible. Y si lo supremo de la caridad se manifiesta en ofrecer la vida por lo que se ama, sin duda pasó María Santísima esta línea y término del amor con los hombres, tanto más cuanto amaba la vida de su Hijo Santísimo más que la suya propia, que esto era sin medida, pues para conservar la vida del Hijo, si fueran suyas las de todos los hombres, muriera tantas veces y luego infinitas más. Y no hay otra regla en las criaturas por donde medir el amor de esta Divina Señora con los hombres más del mismo Padre Eterno. Y como dijo Cristo Señor nuestro a Nicodemus, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no pereciesen todos los que creyesen en Él. Esto mismo parece que en su modo y respectivamente hizo nuestra Madre de Misericordia, y le debemos proporcionadamente nuestro rescate, pues así nos amó, que dio a su unigénito para nuestro remedio, y si no le diera cuando el Eterno Padre en esta ocasión se le pidió, no se pudiera obrar la redención humana con aquel decreto, cuya ejecución había de ser mediante el consentimiento de la Madre con la voluntad del Padre Eterno. Tan obligados como esto nos tiene María Santísima a los hijos de Adán. Punto 956. Admitida la ofrenda de esta Gran Señora por la Beatísima Trinidad, fue conveniente que la remunerase y pagase de contado con algún favor tal que la confortase en su pena, la corroborase para las que aguardaba y conociese con mayor claridad la voluntad del Padre y las razones de lo que le había mandado. Y estando la Divina Señora en el mismo éxtasis, fue levantada a otro estado más superior, donde, prevenida y dispuesta con las iluminaciones y cualidades que en otras ocasiones he dicho, se le manifestó la divinidad con visión intuitiva y clara, donde en el sereno y luz del mismo ser de Dios conoció de nuevo la inclinación del sumo bien a comunicar sus tesoros infinitos a las criaturas racionales por medio de la redención que obraría el Verbo humanado, y la gloria que de esta maravilla resultaría entre las mismas criaturas para el nombre del Altísimo. Con esta nueva ciencia de los sacramentos ocultos que conoció la Divina Madre, con nuevo júbilo ofreció otra vez al Padre el sacrificio de su Hijo unigénito, y el poder infinito del mismo Señor la confortó con aquel verdadero pan de vida y entendimiento, para que con invencible esfuerzo asistiese al Verbo humanado en las obras de la redención, y fuese coadjutora y cooperadora en ella, en la forma que lo disponía la infinita sabiduría, como lo hizo la Gran Señora en todo lo que adelante diré. Punto 957. Salió de este rapto y visión María Santísima, y no me detengo en declarar más las condiciones que tuvo, porque fueron semejantes a las que en otras visiones intuitivas he declarado tuvo, pero con la virtud y efectos divinos que en ésta recibió, pudo estar prevenida para despedirse de su Hijo Santísimo,
que luego determinó salir al bautismo y ayuno del desierto. Llamóla su majestad y la dijo hablándola como hijo amantísimo y con demostraciones de dulcísima compasión. Madre mía, el ser que tengo de hombre verdadero recibí de sola vuestra sustancia y sangre, de que tomé forma de siervo en vuestro virginal vientre. Y después me habéis criado a vuestros pechos y alimentándome con vuestro sudor y trabajo. Por estas razones me reconozco por más hijo y más vuestro que ninguno lo fue de su madre ni lo será. Dadme vuestra licencia y beneplácito para que yo vaya a cumplir la voluntad de mi eterno Padre. Ya es tiempo que me despida de vuestro regalo y dulce compañía, y dé principio a la obra de la redención humana. Acábase el descanso y llega ya la hora de comenzar a padecer por el rescate de mis hermanos los hijos de Adán. Pero esta obra de mi Padre quiero hacer con vuestra asistencia, y en ella seáis compañera y coadjutora mía, entrando a la parte de mi pasión y cruz. Y aunque ahora es forzoso dejaros sola, mi bendición eterna quedará con vos, y mi cuidadosa, amorosa y poderosa protección, y después volveré a que me acompañéis y ayudéis en mis trabajos, pues los he de padecer en la forma de hombre que me disteis. Punto 958. Con estas razones echó el Señor los brazos en el cuello de la ternísima Madre, derramando entrambos muchas lágrimas con admirable majestad y severidad apacible, como maestros en la ciencia del padecer. Arrodillóse la Divina Madre y respondió a su Hijo Santísimo, y con incomparable dolor y reverencia le dijo: Señor mío y Dios eterno, verdadero Hijo mío sois, y en vos está empleado todo el amor y fuerzas que de vos he recibido, y lo íntimo de mi alma está patente a vuestra divina sabiduría. Mi vida fuera poco para guardar la vuestra, si fuera conveniente que muchas veces yo muriera para esto, pero la voluntad del Padre y la vuestra se han de cumplir. Y para esto ofrezco y sacrifico yo la mía. Recibidla, Hijo mío y dueño de todo mi ser, en aceptable ofrenda y sacrificio, y no me falte vuestra divina protección. Mayor tormento fuera para mí que padeciérades sin acompañaros en los trabajos y en la cruz. Merezca yo, Hijo, este favor, que como verdadera madre os pido en retorno de la forma humana que os di, en que vais a padecer. Pidióle también la amantísima Madre llevase algún alimento de su casa o que se le enviaría donde estuviese, y nada de esto admitió el Salvador por entonces, dando luz a la Madre de lo que convenía. Salieron juntos hasta la puerta de su pobre casa, donde por segunda vez le pidió ella arrodillada la bendición y le besó los pies, y el divino Maestro se la dio y comenzó su jornada para el Jordán, saliendo como buen pastor a buscar la oveja perdida y volverla sobre sus hombros al camino de la vida eterna, que había perdido como engañada y errante. Punto 959. En esta ocasión que salió nuestro Redentor a ser bautizado por San Juan, había entrado ya en 30 años de su edad, aunque fue al principio de este año, porque se fue vía recta a donde estaba bautizando el precursor en la ribera del Jordán, y recibió de él el bautismo a los 13 días después de cumplidos los 29 años, el mismo día que lo celebra la Iglesia. No puedo yo dignamente ponderar el dolor de María Santísima en esta despedida, ni tampoco la compasión del Salvador, porque todo encarecimiento y razones son muy cortas y desiguales para manifestar lo que pasó
por el corazón de hijo y madre. Y como esta era una de las partes de sus penas y aflicción, no fue conveniente moderar los efectos del natural amor recíproco de los señores del mundo. Dio lugar el Altísimo para que obrasen todo lo posible y compatible con la suma santidad de entrambos respectivamente. Y no se moderó este dolor con apresurar los pasos nuestro divino Maestro, llevado de la fuerza de su inmensa caridad a buscar nuestro remedio, ni el conocerlo así la amantísima Madre, porque todo esto aseguraba más los tormentos que le esperaban y el dolor de su conocimiento. Oh, amor mío dulcísimo, ¿cómo nos sale al encuentro la ingratitud y dureza de nuestros corazones para teneros? ¿Cómo el ser los hombres inútiles para vos, a más de su grosera correspondencia, no os embaraza? Oh eterno bien y vida mía, sin nosotros seréis tan bienaventurado como con nosotros, tan infinito en perfecciones, santidad y gloria, y nada podemos añadiros, a la que tenéis con solo vos mismo, sin dependencia y necesidad de criaturas. Pues, ¿por qué, amor mío, tan cuidadoso las buscáis y solicitáis? ¿Por qué tan a costa de dolores y de cruz procuráis el bien ajeno? Sin duda que vuestro incomparable amor y bondad le reputa por propio y solo nosotros le tratamos como ajeno para vos y nosotros mismos. Doctrina que me dio la Reina del Cielo María Santísima. Punto 960. Hija mía, quiero que ponderes y penetres más los misterios que has escrito y los levantes de punto en tu estimación para el bien de tu alma y llegar en alguna parte a mi imitación. Advierte pues que en la visión de la divinidad que yo tuve en esta ocasión que has dicho, conocí en el Señor la estimación que su voluntad santísima hacía de los trabajos, pasión y muerte de mi Hijo, y de todos aquellos que le habían de imitar y seguir en el camino de la cruz. Y con esta ciencia no solo le ofrecí de voluntad para entregarle a la pasión y muerte, sino que supliqué al muy alto me hiciera compañera y partícipe de todos sus dolores, penas y pasión, y me lo concedió el Eterno Padre. Y después pedí a mi Hijo y Señor que desde luego careciese yo de sus regalos interiores, comenzando a seguir sus pasos de amargura, y esta petición me inspiró el mismo Señor, porque así lo quería y me obligó y enseñó el amor. Estas ansias de padecer y el que me tenía su majestad como Hijo y como Dios, me encaminaban a desear los trabajos y porque me amó, tiernamente me los concedió, que a los que ama corrige y aflige, y a mí como a madre, quiso no me faltase este beneficio y excelencia de ser en todo semejante a él, en lo que más estimaba en la vida humana. Luego se cumplió en mí esta voluntad del Altísimo y mi deseo y petición, y carecí de los favores y regalos que solía recibir, y no me trató desde entonces con tanta caricia. Y esta fue una de las razones por que no me llamó madre, sino mujer en las bodas de Caná y al pie de la cruz, y en otras ocasiones que me ejercitó con esta severidad y negándome las palabras de caricia, y estaba tan lejos de ser esto desamor, que antes era la mayor fineza de amor hacerme su semejante en las penas que elegía para sí, como herencia y tesoro estimable. Punto 961. De aquí entenderás la común ignorancia y error de los mortales, y cuán lejos van del camino y de la luz, cuando generalmente casi todos trabajan por no trabajar, padecen por no padecer, y aborrecen el camino real y seguro de la cruz y mortificación,
Con este peligroso engaño no solo aborrecen la semejanza de Cristo su ejemplar y la mía y se privan de ello, sino el verdadero y sumo bien de la vida humana, pero junto con esto se imposibilitan para su remedio, pues todos están enfermos y dolientes con muchas culpas, y de su medicina ha de ser la pena. El pecado se comete con torpe deleite y se excluye con el dolor penal, y en la tribulación los perdona el justo juez. Con el padecer amarguras y aflicciones se enfrena el fomes del pecado, se quebrantan los bríos desordenados de las pasiones concupiscible e irascible, humíllase la soberbia y altivez, sujétase la carne, diviértese el gusto de lo malo, sensible y terreno, desengáñase el juicio, morigérase la voluntad y todas las potencias de la criatura se reducen a razón y se moderan en sus desigualdades y movimientos las pasiones, y sobre todo se obliga el amor divino a compasión del afligido que abraza los trabajos con paciencia o los busca con deseo de imitar a mi Hijo Santísimo. Y en esta ciencia están recopiladas todas las buenas dichas de la criatura. Los que huyen de esta verdad son locos, los que ignoran esta ciencia son estultos. Punto 962. Trabaja, pues, hija mía carísima, por adelantarte en ella y desvélate para salir al encuentro a la cruz de los trabajos y despídete de admitir jamás consolación humana. Y para que en las del espíritu no tropieces y caigas, te advierto que en ellas también esconde el demonio un lazo que tú no puedes ignorar contra los espirituales, porque como es tan dulce y apetecible el gusto de la contemplación y vista del Señor y sus caricias, más o menos redunda tanto deleite y consuelo en las potencias del alma y tal vez en la parte sensitiva, suelen algunas almas acostumbrarse a él tanto que se hacen como ineptas para otras ocupaciones necesarias a la vida humana, aunque sean de caridad y trato conveniente con las criaturas, y cuando hay obligación de acudir a ellas, se afligen desordenadamente y se turban con impaciencia, pierden la paz y gozo interior, quedan tristes, intratables y llenas de hastío con los demás prójimos y sin verdadera humildad ni caridad. Y cuando llegan a sentir su propio daño e inquietud, luego cargan la culpa a las ocupaciones exteriores en que los puso el mismo Señor por la obediencia o por la caridad, y no quieren confesar ni conocer que la culpa consiste en su poca mortificación y rendimiento a lo que Dios ordena, y por estar asidas a su gusto. Y todo este engaño les oculta el demonio con el color del buen deseo de su quietud y retiro, y del trato del Señor en la soledad, porque en esto les parece no hay que temer, que todo es bueno y santo, y que el daño les resulta de lo que se le impiden como lo desean. Punto 963. En esta culpa has incurrido tú algunas veces, y quiero que desde hoy quedes advertida en ella, pues para todo hay tiempo, como dice el sabio, para gozar de los abrazos y para abstenerse de ellos. Y el determinar el trato íntimo del Señor a tiempos señalados por gusto de la criatura es ignorancia de imperfectos y principiantes en la virtud, y lo mismo el sentir mucho que le falten los regalos divinos. No te digo por esto que de voluntad busques las distracciones y ocupaciones, ni en ellas tengas tu beneplácito, pero esto es lo peligroso, sino que cuando
los prelados te lo ordenen, obedezcas con igualdad y dejes al Señor en tu regalo para hallarle en el trabajo útil y en el bien de tus prójimos. Y esto debes anteponer a tu soledad y consolaciones ocultas, que en ella recibes, y sólo por estas no quiero que la ames tanto, porque en la solicitud conveniente de prelada sepas creer, esperar y amar con fineza. Y por este medio hallarás al Señor en todo tiempo y lugar y ocupaciones, como lo has experimentado. Y nunca quiero te des por despedida de su vista y presencia dulcísima y suavísima conversación, ignorando párvulamente que fuera del retiro puedes hallar y gozar del Señor, porque todo está lleno de su gloria, sin haber espacio vacío, y en su majestad vives, eres y te mueves, y cuando no te obligare Él mismo a estas ocupaciones, gozarás de tu deseada soledad. Punto 964. Todo lo conocerás mejor en la nobleza del amor que de ti quiero para la imitación de mi Hijo Santísimo y mía, pues con Él unas veces te has de regalar en su niñez, otras acompañarle en procurar la salud eterna de los hombres, otras imitándole en el retiro de su soledad, otras transfigurándote con Él en nueva criatura, otras abrazando las tribulaciones y la cruz y siguiendo sus caminos y la doctrina que como divino Maestro enseñó en ella. Y, en una palabra, quiero que entiendas cómo en mí fue el ejercicio o el intento más alto imitarle siempre en todas sus obras. Esta fue en mí la que mayor perfección y santidad comprendió, y en esto quiero que me sigas según tus flacas fuerzas alcanzaren, ayudadas de la gracia. Y para hacerlo has de morir primero a todos los efectos de hija de Adán, sin reservar en ti quiero o no quiero, admito o repruebo, por este o por aquel título, porque tú ignoras lo que te conviene y tu Señor y Esposo, que lo sabe y te ama más que tú misma, quiere cuidar de ello si te dejas toda a su voluntad. Y sólo para amarle y quererle imitar en padecer te doy licencia, pues en lo demás aventuras el apartarte de su gusto y del mío, y lo harás siguiendo tu voluntad y las inclinaciones de tus deseos y apetitos. Degüéllalos y sacrifícalos todos. Levántate a ti sobre ti, y ponte en la habitación alta y encumbrada de tu dueño y Señor. Atiende a la luz de sus influencias y a la verdad de sus palabras de vida eterna. Y para que la consigas, toma tu cruz, sigue sus pisadas, camina al olor de sus ungüentos y sé oficiosa hasta alcanzarle, y en teniéndole no lo dejes.